dado que el título de la charla a la que me han invitado es Diálogo sobre ciencia y fe, evitar reduccionismos para comprender la realidad, lo primero que hay que hacer es establecer los términos. Diálogo sobre ciencia y filosofía, diálogo, ciencia, filosofía, reduccionismos y comprensión de la realidad. Estas son las cuestiones. Y lo primero que diría es que ciencia y filosofía son dos modos de conocer y que el diálogo no se establece tanto entre un filósofo y un científico como personas distintas o como dos entidades o dos académicas de filósofos y científicos que se ponen a charlar y difícilmente llegan a conclusiones porque difícilmente se entienden. Porque son saberes tan heterogéneos y tan diferentes por su contenido y por su metodología que es difícil objetivamente tender puentes. Y esto es una constatación, no es una idea. Hace algunos años me invitaron a la Facultad de Farmacia, Julián Romero, si no recuerdo mal, a una actividad con grandes docentes de ese campo científico y os aseguro que fue complicadísimo, porque era como hablar en alemán a quien solo entiende español, más o menos. Es decir, el problema no era de diversidad de opiniones, era de comprensión de conceptos y eso es así. Por tanto, no se trata de que grupos de personas distintas se pongan a dialogar y lleguen a conclusiones. Se trata de que uno mismo, consigo mismo, dado que conoce de dos modos, debe ponerse de acuerdo consigo mismo, sobre todo si es una persona curiosa que tiene preguntas. Aristóteles dice en una afirmación señera del libro primero de la metafísica, omnes homines desiderant natura scire. Todos los hombres desean por naturaleza, porque por eso son hombres, no los animales que no lo desean, pero los hombres sí, todos los hombres desean por naturaleza saber. Ahora bien, saber se hace de dos modos. Se hace un saber riguroso, determinado y circunscrito, vinculado a consideraciones cuantitativas con una lógica matemática, y eso es ciencia. Y un saber más alto, menos riguroso, sobre todo menos circunscrito y que hace una consideración general de la realidad. Lo primero es ciencia y lo segundo es filosofía. Lo primero es episteme, lo segundo es sofía. Pues una misma persona es el que practica esta ciencia y el que practica esta otra manera de considerar la realidad. Es como cuando nos ponen delante de un microscopio y nos suben después a una colina. En un primer momento tenemos un plano aislado, enormemente preciso, pero enormemente pobre en su comprensión de realidad, y cuando nos llevan arriba vemos una visión muy distinta, muy distinta. Ambas son verdaderas, ambas se corresponden con la realidad, pero la focalización en ambos casos es completamente distinta. Por tanto, no instituciones, no personas que dialogan, sino uno mismo consigo mismo que indaga de un modo circunscrito, particularizado y que después ve la realidad en general y se ve a sí mismo en esa realidad, conociéndola y orientando su propia vida. Y eso, segundo, es la filosofía. Podríamos decir en este sentido, y esto es de nuevo, en realidad mi campo es la historia de la filosofía, y particularmente moderna, y particularmente de los inicios de la modernidad, pero tienes que moverte y las exigencias de la docencia te llevan de aquí para allá, y por eso no digo zozobra, sería exagerado, pero esta dubitación en el modo de afrontar esta ponencia. En cualquier caso, lo que es característico, según la filosofía clásica de la ciencia, es un saber por causas próximas, mientras que lo que caracteriza a la sabiduría, filosofía y sabiduría en el fondo es lo mismo, a veces se orienta más la sabiduría al quehacer práctico y a la orientación de la vida, y a la filosofía a la consideración teórica de la realidad, pero son dos momentos de un mismo recorrido y de una misma mirada. Digo, lo que caracteriza a la filosofía es ser una consideración por las causas últimas o primeras, depende por dónde empieces. Es decir, causas próximas en donde determinas con rigor y detalle ciertos fenómenos que estás estudiando, o causas últimas si las consideras en un plano de realidad mucho más amplio. Como veis, el diálogo de uno mismo consigo mismo en estos dos momentos es necesario, es inevitable, pero es complejo.
Yo diría, para comenzar de un modo realista, comenzar por mínimos. Un cierto minimalismo es sano respecto de las posibilidades del diálogo. Pero desde luego, en sentido negativo, lo que es claro es que si las cosas están así, no cabe un conflicto entre ciencia y filosofía, más aún, ahora añado, aunque no está en el título de la ponencia, y fe, o teología, o religión, como queráis llamarlo, no cabe conflicto. No cabe conflicto precisamente por su diversidad y heterogeneidad epistemológica. Y lo digo porque es que Europa lleva 3 siglos enganchada en esto, en el conflicto entre ciencia y fe. Hay 2 obras de Draper y White, 2 positivistas de finales del siglo XIX, que en el fondo están, no digo perturbados, sería demasiado, pero están obsesionados de un modo feo. En ese sentido, perturbado no está lejos. O sea, tienen una obsesión de principio respecto del antagonismo inevitable, esencial y constitutivo de ciencia y filosofía. Eso es falso, completamente. Y una mirada serena y tranquila a la historia de la ciencia me ha interesado mucho porque está en relación con la historia del pensamiento, inevitablemente. Una mirada serena a la historia de la ciencia demuestra que no existe tal oposición y tanto menos tal antagonismo entre ciencia y filosofía. Al contrario, los grandes científicos siempre han sido personas en las que los intereses teóricos y en muchísimos casos los intereses teológicos estaban en el corazón precisamente de la actividad científica. Un ejemplo, los autores fundamentales de la revolución científica en la Inglaterra a inicios del siglo XVI, y no digo cualquier nación, digo Inglaterra, que es donde nace en buena medida y se constituye la actividad científica tratada metodológicamente de un modo serio, tan serio que solo hace la Royal Society, que hasta el día de hoy procede exactamente igual que el día en que se fundó. No tenéis más que echar un vistazo a las Transactions of Natural Philosophy, transacciones, que son escritos de filosofía natural, y veréis cómo desde hace 400 años, y lo que ahora siguen publicando, es lo mismo. Bueno, aquellos actores de inmenso nivel eran todos clérigos. Eran clérigos anglicanos, eran clérigos calvinistas, en realidad calvinismo y anglicanismo es lo mismo, es una misma dogmática, pero eran clérigos. Y eran clérigos que se entendían a sí mismos como sacerdotes, sacerdotes en un sentido laico, no en un sentido sacramental, como aquellos que, observando la creación, que está tan finamente construida, deducen racionalmente la existencia de un hacedor inefablemente inteligente, y conociendo la grandeza puesta en la naturaleza, callada, pero allí, esa lógica matemática formidable, que toda persona con ojos en la cara lo ve, y solo los ciegos no lo ven, enalza un cántico de alabanza a Dios con mayor conocimiento de causa. No es lo mismo decir qué grande es Dios, que cuando haces operaciones matemáticas de distancia entre los planetas ves que mantienen una órbita exactísima constantemente, y entonces se te pone la carne de gallina y dices, y esto lo dijo Sir Christopher Wren, sit laus Deo, sea Dios alabado. Es que es así, es que esto mueve no solo la cabeza, sino el corazón, cuando te das cuenta que vives en un mundo donde está la verdadera ciencia, porque la ciencia de los científicos está aprendida de los libros y de los maestros, y ambos, libros y maestros, la han aprendido ¿de dónde? De la naturaleza, del mundo que está hecho según número, orden y medida. Esta es una expresión constante en aquellos científicos, por cierto, una expresión del Eclesiástico, un libro de la Biblia. Del mundo que está hecho según operaciones racionales de índole matemática, con una matemática superior a la nuestra, pero en última instancia es así. Es decir, que no cabe oposición, no cabe conflicto. Otra cosa es que alguien quiera ahí azuzar a ambas partes de este difícil diálogo, e insisto, difícil diálogo, y las personas que trabajamos en este campo, en donde, siendo de profesión filósofos, estamos llamados a hablar y charlar con científicos, vemos que no es fácil, pero sin embargo necesario. Esta es la posición institucional, no la personal, que es para mí la más importante. Por tanto, no puede haber tal cosa. O sea que no puede darse un conflicto donde
no hay contendientes en el mismo campo, y perdón por la alusión, no estoy pensando en Ucrania, Digo, no puede haber una confrontación donde los actores se mueven en planos distintos, y es tan sencillo como esto. Que esto no se haya visto sorprende y muestra hasta qué punto la batalla cultural en Europa ha estado mal llevada por ambas partes, o por muchas partes, no digo que sean solo dos, digo por todas las partes en liza. No es así, no es así. Y la historia de la ciencia lo demuestra. El propio Galileo, que era un católico cristiano italiano, natural de Toscana, pero después ido a vivir a la República de Venecia, aún viviendo como vivía, que no era un ejemplo de conducta santa, pero tenía las cosas muy claras. Le dice en la carta a don Benedetto Castelli, un astrónomo benedictino amigo personal, que no puede haber confrontación, y esto algunos clérigos en aquel momento, cardenales de la Comisión de la Doctrina de la Fe, entonces Santo Oficio, Inquisición, se equivocaron lamentablemente y dictaminaron donde no tenían competencia. Y Galileo dice, no puede haber conflicto entre la Biblia y la ciencia, porque la Biblia habla en un modo sencillo, popular, en vista de la salvación del alma. Vamos a decirlo en sentido laico, en vista de la plenitud humana personal, y se expresa en términos coloquiales, como la gente normal. Por eso dice que el Sol se detiene en su movimiento, aunque sabemos que eso es un fenómeno óptico que no se corresponde con la realidad. No puede haber conflicto, por tanto, entre la ciencia que habla así y entre la teología que habla así y la ciencia, que no es sino el uso depurado de la observación experimental y del razonamiento matemático, de los cuales Dios no nos dispensa, porque nos ha dado sentidos y nos ha dado cabeza. Por los sentidos conocemos aspectos sensoriales de la realidad que corresponden en un sentido superficial a fenómenos, en un sentido profundo a propiedades de los cuerpos, de los cuales nosotros conocemos algunas características, realizamos unas operaciones, ahora después diré algo más de esto, las ponemos en números, las llevamos a ecuaciones y formamos una teoría, en virtud de la cual, dado el modo de proceder constante, uniforme, no libre de la naturaleza, gracias a Dios, podemos proyectar al futuro y al pasado el estado de este sistema físico o de este sistema natural, conociendo cuál va a ser su final y conociendo todo lo relativo a su desarrollo desde el inicio. Por eso podemos contar, como han hecho algunos científicos valiosísimos, Paul Davies particularmente, cómo van a ser los 10 últimos minutos de nuestro cosmos. Eso ya está escrito. The last 10 minutes, los últimos 10 minutos. Leed ese libro, magnífico. Un colapso. Lo que haya, si hay algo después, lo desconocemos, porque será de acuerdo a unas leyes que no necesariamente son las actuales, que han quedado constituidas en el momento del surgimiento expansivo del cosmos. Por eso Stephen Weinberg escribe como contraparte The 3 first minutes, los 3 primeros minutos. O sea, conocemos la historia del cosmos. En realidad en el cosmos no hay historia, hay un devenir necesitado de fenómenos en donde, conociendo potentemente, de acuerdo al lenguaje físico y matemático, las leyes que rigen este sistema, conocemos su desarrollo y su final. Pero podríamos decir, ¿y qué es en realidad la ciencia? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su método? Y esto, con más detalle, nos demuestra cómo efectivamente no puede haber un conflicto, no puede haber una oposición ni un antagonismo entre este modo de mirar circunscrito, eso es ciencia, y este modo de mirar amplio, y eso es filosofía. Y si me apuráis, o si no, yo lo hago aunque no me apuréis, este modo de mirar más amplio, que en última instancia atiende a aquello que Dios ha dicho a los hombres en la revelación que aceptamos por la fe y que constituye la matriz de la teología. Y sabed que esto existe. Digo, otra cosa es que uno lo acepte o no, pero eso es muy potente y es muy valioso. De manera que en el fondo tenemos 3 niveles de racionalidad, no 2. Un nivel de índole científica, un nivel de índole sapiencial y un nivel de índole que podríamos llamar fiducial o credencial, referido no a la fe que depositamos en lo que nos dice una persona a la que creemos, que por aquí se comienza. Por eso cegar la confianza en las personas es mortal porque atasca el espíritu humano. O sea, hay que confiar, eso es fundamental, hay que confiar lo que se nos dice.
porque si no confío, no sé. Y de ordinario yo no puedo saber más que el 2% de la realidad que me rodea. Pero otras tantas cosas que no están a mi alcance las conozco porque me las dicen personas competentes en ese campo y confiando en ellas tengo por verdadero lo que me dicen. Eso es fe humana. La inmensa mayoría de cosas que sabemos por fe humana y desde luego mientras somos estudiantes, todo lo sabemos por eso. Porque lo dicen los libros, porque lo dicen los profesores, porque lo dicen los catedráticos. Después, cuando adquirimos ciencia en un limitado y determinado sector, seremos capaces de volar por nosotros mismos y ver directamente por nosotros mismos, pero hasta entonces vivimos de la fe. Y eso ocurre en un sentido, como decía antes, humano, pero también sobrenatural. Aunque es verdad que Dios lo que ha dicho a los hombres en esta revelación, que tiene fundamentalmente dos vías, una es la palabra escrita, es decir, la Biblia, Biblia en griego es biblión, Biblia es los libros, y eso se ha transmitido en una comunidad viva, que es el Kahal Yahvé en el mundo judío y la Eclesia Ceu en el mundo cristiano, que es la comunidad del pueblo cristiano, del pueblo judío, porque la revelación ha tenido estos dos momentos, un momento antiguo y un momento nuevo. Y así se nos transmite y creemos en eso. Y creemos fundamentalmente aquellas verdades que tienen incidencia particularmente en nuestra vida y en nuestra salvación. No tanto porque la fe sea un saber moral. Yo creo que esto es una pobreza enorme y hace mucho daño. La fe es la fe y esto es lo fundamental. De hecho, mientras se tiene fe, aunque uno viva mal, tiene el camino de retorno. Pero si pierde la fe, esto es más serio. Esto es mucho más serio. Lo digo porque la fe no es un moralismo. Y no me voy a salir por peteneras de lo que estoy llamado a decir. Es decir, tres niveles de conocimiento. Antes había dicho que Aristóteles sugería la idea que todos los hombres desean saber por naturaleza, y utiliza la palabra escire en latín, episteme, no recuerdo cuál sería el verbo, exactamente el infinitivo que lo denota, pero saber con precisión. Y esto se realiza, como digo, en estos diversos planos y es importante tenerlo bien presente. Vale, ¿cuáles son las características propias del objeto y del método científico? Porque por aquí hay que empezar, desde luego. Y podríamos empezar negativamente, ¿cuáles no son? O de cualquier modo, ¿a qué se refiere la mirada del científico en cuanto a tal? Desde luego se refiere a realidades de índole material. Por tanto, a priori y metodológicamente, todo aquello que no es objeto de aprehensión sensorial, aquello a lo cual está proporcionado el conocimiento de los sentidos, está fuera de la ciencia. Lo cual no significa que está fuera de la razón, está fuera del conocimiento empírico. Si os preguntara, ¿qué es empírico? No me lo diríais bien, porque lo pregunto todos los años en otras facultades y cómo hierran los alumnos. Por eso me dan compasión y ternura. En vez de darme... ¿no? Los alemanes dicen Ärgernis, Ärger. No, al contrario, digo, es que están pobrecillos. No, empírico no significa demostrativo. De hecho, son dos modos, si no contrarios, muy alejados. Empírico significa relativo al conocimiento de la empiría. Empiría, es decir, lo que percibimos sensorialmente. Para eso tenemos sentidos. Tenemos sentidos para ver figuras, fijaos que no digo cuerpos, para ver figuras, para oler olores, para oír sonidos, porque ni vemos a Pedro, ni oímos a Pedro, ni tocamos a Pedro. Estoy desafiándoos. En realidad percibimos sensorialmente propiedades de la realidad material que después, en un sentido interior, no ya en contacto con los cuerpos, organizamos y después entendemos que esa voz, ese sonido, etcétera, y esa figura corresponden a Pedro. Y aunque vemos esto, por supuesto, creedme que no debemos darlo por supuesto. Es decir, ese comprender que esta multitud de datos sensoriales tan dispar y heterogénea, una figura, un sonido, un color y un movimiento, corresponden a una realidad unitaria que además es una persona y que se llama Pedro. O sea que percibimos sensorialmente propiedades de los cuerpos. La primera característica de un cuerpo, y en esto la tradición y los grandes filósofos y científicos modernos no tienen duda, algunos si acaso se han equivocado exagerándola, es que a cualquier realidad corporal le es inherente esencialísimamente el ser una realidad
Si digo cuántica os voy a confundir. Cuánta, constituida por cantidad. De manera que el primer atributo esencial de un cuerpo, vivo o inerte, es que es una realidad cuanta, es decir, constituida por quantitas. Lo digo así porque es un término, no por cursilería, lo digo porque así se acota mucho mejor, dado que el latín es una lengua que ya no se habla, son palabras que están muy bien fijadas. Es una realidad constituida por cantidad. Si me preguntáis, ¿y qué es la cantidad? Pues eso nunca se ha sabido bien. Sabemos que lo propio de la cantidad es lo que se distiende y en consecuencia ocupa un espacio, y en consecuencia, porque distendida, se puede dividir. Todo lo que es un cuerpo tiene esta característica. Por eso Descartes, cuando define qué es un cuerpo, dice, vaya usted a saber qué es eso. Dice, es lo que ocupa el espacio en sus tres dimensiones de ancho, largo y profundo. Y se ha acabado. ¿Qué sea? No lo sabemos. A propósito de esto, hay un epistemólogo fabuloso, Ulises Moulines, de origen mexicano, pero afincado en Alemania hace muchos años, que escribió en los años 70, ya murió, un libro fabuloso. Estoy haciendo un paréntesis para no perderme y mantener un poquito de orden en la exposición, que se titulaba el libro ¿Por qué no soy materialista? Y la solución fue fabulosa, porque ni yo, Ulises Moulines, ni nadie sabe qué es la materia. Y es absurdo hacerse de un partido cuyo contenido ideario y principios desconocemos. Nadie sabe qué es la materia. Y de hecho los físicos, cosmólogos y físicos de partículas elementales más serios te lo van a decir. Leed literatura divulgativa al respecto. Nadie sabe qué es la materia. Es como una caja china que cuanto más abres, más se sigue abriendo. Las partículas... La palabra átomo significa lo no divisible y sabemos que el átomo es todo menos indivisible. Por tanto, es un error. Es un error del famoso físico del siglo XIX que lo repropone y de los atomistas griegos. Ahora no recuerdo el apellido. Es decir, el átomo está compuesto de partículas, y las partículas de otras, y estas de otras, y aquellas de otras, y aquellas de supercuerdas, y aquellas... Y no sabemos. Y además, se nos va tan de las manos el análisis de la realidad material que al final aquello es algo imposible de llevar a control experimental en laboratorio, sin lo cual no hay ciencia. Aquello ya es solo un modelo matemático con números y una idealidad más lógica que experimental. Entonces, Ulises Moulines tenía razón. ¿Qué es la materia? No lo sabemos. ¿Qué son los cuerpos? En filosofía de taberna, como decía un filósofo italiano, del cual, por cierto, gracias a Dios va a salir aquí un gran libro, Evandro Agazzi, en filosofía di trattoria, en filosofía de taberna, un cuerpo es lo que se toca, pero eso y decir nada es lo mismo. Lo que se toca, Descartes un poco más fino, dice un cuerpo es lo que ocupa el espacio en sus tres dimensiones. Vale, pues un cuerpo, desde luego, de lo que sabemos es que está distendido y esa suya distensión, en virtud de la cual está constituido de partes externas unas a otras, eso se llama extensión o cantidad. Y este es el primer atributo sobre el cual la ciencia y la filosofía de la ciencia hacen presa, ¿no? Y empiezan a hacer teoría al respecto. De hecho, si un cuerpo está constituido por partes externas o por partes difluyentes que se extienden, puede ser dividido, y de la división resultan números, y con los números se pueden hacer operaciones de cálculo, y esas operaciones nos pueden indicar algunas cosas, pero solo algunas cosas, no nos engañemos. Galileo, que para todo era muy fino porque era inteligentísimo, los italianos son listos como ellos solos, y Galileo lo era a la enésima potencia. Lo dijo respecto de la naturaleza de las manchas solares en una famosa carta a Marcus Welser, la tercera carta sulle macchie solari a Marcus Welser, un astrónomo austríaco. Dice, si queremos saber cuál es la sustancia del Sol o incluso de los cuerpos más próximos a nosotros, la sustancia en un sentido fuerte, en un sentido filosófico, olvídese usted porque eso es muy difícil. No significa imposible, pero una modestia gnoseológica es sensata. Si en cambio nos preguntamos tanto qué es aquello en su
compleción, en su integridad y en su esencia, y estas son las preguntas fuertes del filósofo. Si en cambio nos preguntamos más bien, ateniéndonos circunspecta, cautamente, a ciertas propiedades, él dice qual que affezioni, algunas afecciones, y está entendiendo algunos accidentes de índole material, entonces es posible que avancemos, porque si no la ciencia no va a avanzar. Y así, desde luego, sabemos que la ciencia es un saber sobre realidades cuantitativas, de las cuales tenemos un acceso experimental o sensorial, sobre las cuales realizamos mediciones, las mediciones nos dan números y así podemos afrontar con una lógica de índole cuantitativa, es decir, matemática, un estudio de la realidad de las propiedades de este cuerpo. Y eso es la ciencia, sea un cuerpo inerte, sea un cuerpo vivo. Es interesantísimo ver que los grandes científicos siempre han procedido así. El otro día, precisamente en clase, yo le doy mucha importancia a Aristóteles porque creo que es el gran atacado injustamente en el siglo XVII y es por reivindicar todavía su nombre. Ha vencido en última instancia a Platón, el pobre Aristóteles, se las ha llevado todas. Pero Aristóteles, tenemos una idea falsa de él si pensamos que era un filósofo. Claro que lo era, pero al final. Antes era un científico, era un físico, fue un físico en cierta manera, un físico no matemático y tiene sus trifulcas con su maestro Platón. Pone los fundamentos de la astronomía hasta Copérnico y cultiva la biología apasionadamente, más de 10 escritos sobre biología. Y después, en la madurez de quien conoce en detalle muchas realidades de índole material, asciende al monte del saber, o si queréis, especula más abstractamente, y eso es la filosofía, y se hace una teoría general de la realidad y del mundo, y eso es filosofía. Por tanto, la primera fase es un saber más inmediato, más próximo, más circunscrito, eso es ciencia. Después asciende más abstractamente a una consideración general de la realidad por sus causas últimas, como quien mira desde un monte, como Moisés desde el monte Nebo, a la tierra a la que no puede entrar, lo ve en lontananza el perfil, la silueta, los límites de aquella tierra prometida. Y esa mirada amplia es la propia del sabio, eso es la filosofía. Entonces, esta naturaleza del saber en rigor científico, es verdad que la ciencia la podemos entender también referida a campos no de índole material cuantitativa, podemos hablar de ciencias humanas, de ciencias teológicas, sin duda alguna, de ciencias prácticas referidas al saber, al obrar humano, pero en todos estos campos estamos procediendo como debe hacerse en un modo semejante y diverso, es decir, análogo, sin urgir respuestas tajantes que de ordinario son falsas. Bueno, la realidad es muy compleja y nuestro acercamiento a ella es siempre bastante tentativo, hecho de muchos errores y de correcciones, y así es como precisamente la ciencia progresa. Es decir, que no puede haber una denegación de realidades no materiales, de las cuales la ciencia por de pronto no puede decir que no existen porque no las percibe. Eso es una barbaridad bajo todo punto de vista. Y no puede haber un desmentido de estas dimensiones no materiales de la realidad, según un modo de saber que está constituido metodológicamente por la aprehensión de las propiedades sensoriales y cuantitativas de los cuerpos. Si se dice que el hombre no es un ser espiritual, no es un ser que en su profundidad misteriosa, y esto no hace falta que vengan a decírnoslo, no lo sé, un santo o un clérigo, eso lo vemos nosotros, y lo vemos nosotros dentro de nosotros mismos. Hay una mole de realidad ahí profunda para la cual la ciencia no es capaz. Y por eso necesitamos invocar un modo de racionalidad superior a la aprehensión de estos aspectos corporales, cuantitativos, sin que dejemos de lado la capacidad de comprensión y de razonamiento y de demostración. ¿Por qué no? Es decir, si la ciencia trata sobre realidades corporales y en consecuencia cuantitativas, la debemos declarar, entendemos siempre la ciencia experimental, la debemos declarar incompetente para todas aquellas realidades que son de otra naturaleza. Y pretender explicar las realidades que son de otra naturaleza, de acuerdo al procedimiento propio de la ciencia experimental que está hecha
para controlar, para medir y experimentar realidades corporales es una barbaridad bajo todo punto de vista. Cuando se habla de reduccionismo de la ciencia, muchas veces se está refiriendo, y creo que con gran verdad, a esto. Por de pronto, reduccionismo es algo que es propio del método científico. Es reducir un todo, que es una realidad compleja. Ahora después os leo un texto para ir más ordenadamente, un texto escrito por mí hace muchos años. O sea, no voy a leer a otro. Es reducir un todo de realidad que es muy complejo de conocer a ciertas propiedades a las que nos autolimitamos metodológicamente para conocerlo con rigor. Luego, lo que está al margen de esta parcela de realidad que hemos focalizado y que hemos estudiado, no podemos sobre ella decir nada porque la hemos dejado fuera. Voy a leerlo. Y vais a ver que es... Las definiciones de la ciencia, y la ciencia comienza con definiciones o conceptos, procede con leyes y las articula en grandes teorías, y este es el campo de la actividad científica. Conceptos, relaciones entre conceptos científicos, que son magnitudes, se articulan en leyes, y los grandes conjuntos de leyes, con leyes plenamente verificadas, con leyes más o menos conjeturales, etcétera, constituyen una teoría, y hay incluso megateorías. La teoría, por ejemplo, de la evolución ni siquiera es una teoría, es una megateoría, ¿vale? Así es como en general procede la ciencia. Pero por de pronto, los conceptos de la ciencia son incapaces metodológicamente de expresar muchos aspectos de la realidad, la cual es alcanzada por esta ciencia únicamente bajo un punto de vista particular y muy limitado. Pretender que la ciencia es una especie de ojo de Dios que lo ve todo es absurdo. La ciencia es una actividad humana, y esto hay que decirlo bien, y hay que escribirla con minúscula. Por más que sean gloriosos sus resultados, es una actividad modesta que poco a poco, de generación en generación, va trabajando y va conquistando terreno y va progresando, y ese es el progreso científico, que es siempre de una colectividad y no de un individuo. En breve, la realidad no es solo cantidad. La cantidad, que es este aspecto primordial de las realidades materiales, no sé si estoy hablando muy abstracto, La cantidad es este aspecto típico de un cuerpo en virtud del cual es algo distendido, ocupando un espacio, y no es nada más. La cantidad no es todo lo que hay en el mundo de real. Eso sería una profesión materialista, y el materialismo no es ciencia, si acaso es filosofía, y sobre todo muy mala filosofía. Las mediciones que realiza el físico se llevan a cabo sobre un fondo de realidad no alcanzado por el físico en cuanto tal, quizás sí alcanzado por el hombre que es ese físico, no como físico, sino como persona que conoce y piensa en un nivel superior, y por eso tiene que ponerse en diálogo consigo mismo. Y se pueden poner varios ejemplos al respecto. Os invito a que leáis de Arthur Eddington, un gran físico y astrónomo, algunas de sus obras. Arthur Eddington era un astrónomo que estuvo en Brasil en el famoso experimento de 1918, donde se demostró que la luz experimentaba una deflexión gravitatoria cuando pasaba en torno al Sol. Y por tanto se demostraba la verdad de la teoría de la relatividad de Einstein. Por tanto, no es un cualquiera. Este es Arthur Eddington. Arthur Eddington tiene algunas observaciones interesantísimas sobre qué es ciencia. Y os la voy a leer si me lo permitís. Aunque suena un poco chistoso y está hecho de un modo desenfadado, lo que Eddington dice con el ejemplo que os voy a presentar es muy serio y es muy verdadero. Esto a los que tuve hace muchos años de alumnos de filosofía de la naturaleza y de la ciencia ya me lo conocen, pero como no veo aquí nadie lo puedo repetir. El ejemplo es un ejemplo del propio Eddington, en donde describe la experiencia de un elefante que se desliza por una colina cubierta de césped. Y
con este ejemplo, que puede parecer burlesco, pero vais a ver enseguida que nos dice muy, muy bien de qué manera procede el científico, de acuerdo a cantidades y propiedades muy circunscritas, aisladas de la realidad del propio cuerpo, solo ciertos aspectos aislados de la realidad del cuerpo que permanece allí ignorado, digo, vais a ver lo que es así. Dice Eddington al respecto, sobre la experiencia de un elefante que se desliza por una colina cubierta de césped. Examinemos la naturaleza de los conocimientos sobre los que versan las ciencias y, en general, las ciencias experimentales. Vosotros sois alumnos de ciencias experimentales. Dice, si consultamos los temas de examen propuestos, por ejemplo, en la física y en las ciencias exactas, la matemática, acerca de las cosas más simples, podremos encontrar uno que comienza más o menos con las siguientes palabras. Es como un ejercicio que un profesor de matemáticas pone a unos alumnos en clase. Un problema a resolver, a traerlo resuelto mañana. Un elefante se desliza a lo largo de una pendiente cubierta de césped. Dice Eddington, el estudiante que tiene alguna experiencia sabe que este cuadro no merece gran atención. Se hace simplemente para dar la impresión de realidad. No necesitamos ni elefante, ni colina, ni césped. Necesitamos 3 propiedades bien precisas de este cuadro de realidad. Es como un niño cuando la maestra le dicta un ejemplo. Manolita va a la tienda y compra 3 manzanas, 4... lo que interesa son el 3 y el 4. El estudiante que tiene alguna experiencia sabe que esto no merece gran atención. Se hace simplemente para dar impresión de realidad. Después continúa. La masa del elefante pesa 2 toneladas. Esto es lo que importa. El elefante, una vez formulada la magnitud, alcanzada la magnitud 2 toneladas, 2.000 kilos, desaparece. Ya no hay elefante. Ahora, en cambio, tenemos una masa de 2 toneladas escrita como una cantidad en un papel para resolver un problema. ¿A qué se refieren estas 2 toneladas que son el verdadero objeto del problema? A una propiedad o condición que describimos vagamente con el nombre de peso y que se manifiesta en una determinada región del mundo exterior. Pero por este camino no iremos muy lejos. De hecho, la naturaleza del mundo exterior, dice Eddington, es insondable. La única ganancia que tendremos si tomamos este camino será perdernos en un laberinto de cosas imposibles de describir. ¿Qué importancia tiene, por tanto, aquello a lo que se refieren estas 2 toneladas? Más positivamente, preguntémonos, ¿qué son 2 toneladas? 2 toneladas son lo que indica la flecha de la esfera de una balanza cuando ponemos allí a esta cosa que llamamos elefante. Es una medición y un número. Sigamos, ya tenemos deslindado una parte del problema. Este elefante se desliza por una colina cubierta de césped. En realidad, todo el problema ahora está en saber que se trata de una pendiente que tiene 60 grados. Y así, ahora también, no solo el elefante, sino la colina desaparece del problema, siendo reemplazada por un ángulo de 60 grados. Es inútil hacer el menor esfuerzo en orden a una concepción mística de la dirección y de 60 grados, que no son otra cosa que la lectura de la división de un goniómetro, justamente para medir la declividad de ese plano. Y lo mismo sucede con la cuestión del resbalarse por el césped. El césped resbaladizo es sustituido por un coeficiente de fricción, que quizás es dado por una lectura de naturaleza análoga en un aparato de medición construido al efecto. Es evidente que hay muchos medios indirectos para determinar el peso de los elefantes y la inclinación de las colinas. Vemos así que toda idea poética se desvanece del problema y en el momento en el que comienza la aplicación de la ciencia experimental, únicamente nos quedan nuestras lecturas, nuestras mediciones y nuestros números. Ahora bien, si en el molino de los cálculos científicos no hay más que lecturas de graduaciones, ¿cómo podremos obtener de él una harina distinta? El problema en realidad se reducía a determinar el tiempo empleado por el elefante en recorrer la pendiente, y la respuesta de este problema está en la lectura del segundero de un reloj. Y esto es ciencia. Esto es ciencia y no es otra cosa. Cuando a Einstein le preguntaron, dado que integraba la dimensión del tiempo como una pretendida cuarta dimensión, lo cual no puede ser porque es otra cosa, pero así se entiende a veces, y esto no tiene sentido,
no piensen ustedes que se puso como tenía que ponerse, como científico, porque como filósofo dejó un libro estupendo escrito junto a Leopold Inchfeld, La naturaleza del mundo físico, y ahí dice cosas sensatísimas. Pero como científico dice que ¿qué es el tiempo? Lo que me dice este aparato, y se ha acabado. Eso de que el tiempo es la medida del antes y el después, eso es filosofía. Ahora, ¿qué duda cabe que respecto a la pregunta de qué es el tiempo y lo que me dice Einstein es lo que me dice este aparato, que es un reloj, de la necesidad que tenemos de comprender nuestra propia vida, que se distiende en el tiempo, que fluye en el tiempo y que desaparece en el tiempo, y que esperamos no termina en la nada, sino en una plenitud personal que vamos cultivando desde ahora? Son dos modos de reflexión muy distintos. El primero es científico y el segundo es filosófico. ¿Cabe contraposición entre ellos? No, de ningún modo. ¿Cabe cooperación? Sí, difícil. Y esa cooperación es esencial realizarla. Hace tiempo escribí también un artículo, que si queréis luego os dejo referencia, pero ya está en los que... Es un artículo muy sencillo, está en la lista de artículos que pasé a Cruz. Se titula Ciencia, Filosofía y Teología, diferencia, complementariedad y armonía. Y si os dais cuenta, existe un orden lógico y una concatenación muy estricta de los términos, porque hay diferencia y complementariedad, y porque habiendo diferencia y complementariedad hay armonía. La armonía no es de lo uno con lo uno, eso es identidad muerta. Es la diferencia y la complementariedad y la armonía, pero es una diferencia, una complementariedad y una armonía compleja. Os voy a poner algún ejemplo más para que veáis de qué modo procede la ciencia y cómo, desde luego, debe evitar la tentación, y yo supongo que es la tentación común al campo de ciencias experimentales, sobre todo relacionadas con la biología y la vida, que es la del reduccionismo del hombre a las meras dimensiones corporales. Y esto, si hubiera, en fin, podría ser y puede ser hecho objeto de un análisis serio, y desde luego la gran reducción del hombre a un conjunto de dimensiones meramente materiales, meramente corporales y en última instancia resolubles solo a la luz únicamente de las ciencias experimentales, viene del materialismo, sobre todo británico. Y en ese caso Thomas Hobbes es responsable en buena medida de esta concepción tan empobrecedora y tan reductiva, que si somos personas con un poco de gallardía intelectual, la rechazaremos, porque aunque no tengamos razones tan finas como las de Hobbes, sabemos que eso no puede ser verdad, porque lo percibimos en nosotros y no necesitamos mucho más. Y en la búsqueda de la verdad un cierto grado de valentía es importante. De valentía significa de saber que esto no puede ser verdad, y si no puede ser verdad, lo diga quien lo diga, lo dejo de lado, porque no me parece que haga justicia a los hechos, y eso es importante. Vale, decía que este caso es otro ejemplo parecido al de Eddington respecto a la naturaleza del método científico. Es de un autor francés. Dice así: piénsese en el trabajo de cortar la tela que realiza un sastre para elaborar una chaqueta. El corte que realiza no nos proporciona mucho conocimiento de todas las propiedades presentes en la tela con la que se va a confeccionar el vestido. A pesar de ello, es indudable que el corte nos dice algo, corte de ahí Taylor, taillé, ¿no? Nos proporciona conocimiento de algo que pertenece realmente al vestido, pero que se limita específicamente al orden cuantitativo. Por tanto, el corte de la chaqueta proporciona un conocimiento verdadero, pero muy limitado. El corte del sastre puede compararse con el conocimiento del mundo que adquiere el físico. Para un sastre que ha tomado las medidas de su cliente, una chaqueta, en lo fundamental, descontada la calidad de la textura con la que se va a hacer la chaqueta misma, se reduce fundamentalmente a tres medidas: el contorno de la cintura, la anchura del pecho y el perímetro del cuello. De esta manera, el físico, que es de lo que está hablando en particular este autor, confecciona el mapa del mundo de acuerdo a medidas procedentes de lecturas relativas a la cantidad de los cuerpos que pueblan el mundo en el cual nos desenvolvemos. Y quizás para ir acercándonos a algunas valoraciones,
conclusivas que nos den orientación sobre qué es ciencia, sobre qué es filosofía y qué es razonable esperar y pedir a una y otra como hábitos intelectuales tan distintos, como modos de conocer tan distintos, digo algunas cosillas más. La formulación de las leyes científicas y a fortiori la construcción de las teorías que parten de estas resulta siempre precedida necesariamente de una actividad con la que el científico aísla y simplifica artificialmente las cosas reales de la naturaleza, aislando algunos aspectos de ella. Creedme que esto es así, y yo no lo sé tanto como vosotros, porque en un laboratorio lo que se hace es eso, aislar, poner filtros y todo tipo de elementos que separan una propiedad de un conjunto de propiedades de un cuerpo. En realidad no llegamos a leyes sino a través de una cierta violencia, por así decir, a la naturaleza, aislando más o menos artificialmente un fenómeno real del todo en el que éste se encuentra, es decir, la sustancia, diría un filósofo, y descartando los influjos que falsificarían la experimentación. Dado que es de naturaleza ideal, la ley física, que es de naturaleza ideal, no es capaz, por tanto, de expresar inmediatamente la realidad física. El fenómeno considerado por la ley, que es siempre un fenómeno puro y, por tanto, irreal, abstracto, raramente se observa sin la intervención de los métodos y procedimientos científicos. El fenómeno puro es un caso abstracto, un caso de pureza y perfección matemática. ¿Cuántas veces las experiencias de laboratorio con las que se intenta ilustrar la verdad de las leyes, enseñándonos el fenómeno puro, dan la impresión al espectador de algo intensamente artificial? No falso, sino artificial. En la experimentación, el científico aparece como una suerte de prestidigitador. A la idealización abstractiva sigue luego por necesidad un acercamiento posterior a la realidad, pero ya únicamente de naturaleza aproximativa. La idealización es un movimiento de ascensión al que tiene que seguir, como la otra cara de la misma moneda, un movimiento de descenso y de aproximación. La ley de la ciencia, en este sentido, es exacta en la formulación, pero aproximada en la descripción de los fenómenos reales. La construcción ideal, justamente porque es ideal, tiene que ser siempre ajustada más o menos a la marcha real de las cosas. Podríamos decir, y con esto me acerco a la conclusión, porque ya llevamos 55 minutos. Lo primero que hay que decir sobre la ciencia es que no es filosofía, que es un saber no filosófico. Y esto no es un uso redundante de las palabras, es un saber por contenido y por método profundamente distinto. De ahí la dificultad del diálogo, y de ahí la imposibilidad del conflicto, y de ahí la llamada a uno en sí mismo respecto de estos dos modos de conocimiento, unirlos y conciliarlos. Si la filosofía desde su nacimiento, y estoy pensando de Tales, el siglo VI a.C., el venerable Tales hasta nuestros días, se ha caracterizado por un impulso hacia el saber total en anchura y en profundidad sobre cualquier cosa, en anchura conociendo fundamentalmente la esencia y en profundidad conociendo fundamentalmente la causa, es decir, tratando de indagar ante todo la esencia de algo y la causa de algo. En cambio, la ciencia experimental nació en rigor cuando Galileo, de ahí la importancia que Galileo siempre tiene en todo lo relativo a la ciencia moderna, la ciencia experimental en rigor nació cuando Galileo, desafiando este modo arraigado de proceder intelectual, que es la filosofía y la sabiduría, introdujo un nuevo y revolucionario modo de entender la investigación sobre las cosas. No es que Galileo fuera empirista y Aristóteles no. De hecho, Galileo era menos empirista que Aristóteles y era más matemático. No fue Galileo en realidad el primero a emplear el método experimental. En un cierto sentido, la teoría de Aristóteles es mucho más cercana a la consideración empírica de la naturaleza que la de Galileo. La gran diferencia que dio origen al nacimiento de la ciencia en sentido moderno fue la afirmación de Galileo, según la cual el conocimiento de la esencia de las cosas, de los cuerpos, es muy complejo y a veces incluso ilusoria, y que por tanto deberíamos renunciar a ella, ya que el conocimiento seguro de la naturaleza descansa sobre la indagación circunscrita, aislada, de algunas afecciones o propiedades de las cosas naturales,
y sobre el modo en que ciertos fenómenos y ciertos procesos naturales se desarrollan y tienen lugar. Un elemento característico del modo galileiano de concebir la ciencia es el relativo a la intrínseca limitación y circunscripción a determinadas propiedades. Algunas afecciones en Galileo quiere decir no es necesario y quizás ni siquiera posible conocer el conjunto de las propiedades y de las relaciones de estas propiedades con las cosas de las cuales son propiedades, sino que es necesario y suficiente para la ciencia limitarse a aislar o circunscribir ciertos procesos del contexto general en el que ocurren, sometiéndolos a un esmerado análisis y a una precisa descripción cuantitativa. Esta es la razón que nos permite afirmar que la ciencia experimental es un saber no filosófico, que a priori metodológicamente se autolimita excluyendo las dimensiones profundas de la realidad que corresponden precisamente su estudio a la filosofía. Es decir, la ciencia se constituye como un saber limitado y circunscrito en su objeto, dejando de lado e ignorando otras muchas características, aspectos y dimensiones de las cosas. La filosofía, en cambio, toma el camino opuesto, ya que su punto de vista típico es el de la totalidad, alejándose de aquella especialización y limitación de objetos que es la propia y esencial característica de la ciencia. La revolución epistemológica de Galileo, por lo tanto, consistió en el cambio tanto de objeto como de método en la búsqueda del saber y de la verdad. Por cuanto concierne al objeto, negativa y positivamente fueron dejados de lado la esencia e incluso la causa, y se limitó al estudio de descripciones capaces de establecer solamente relaciones cuantitativas, es decir, matemáticas entre determinados fenómenos. En lo que se refiere al método, abandonó los procedimientos deductivos lógico-formales y de esta manera la nueva ciencia de la naturaleza se dedicó al estudio experimental en un sentido ascendente o inductivo con el apoyo de la matemática como instrumento indispensable en la elaboración de los resultados de la experimentación. Lamento ser un poco duro o crudo expresándome en estos términos y leyendo estas cosas que, insisto, son mías de un pasado ya de hace cierto número de años, pero nos muestran bien hasta qué punto son distintos estos hábitos y modos que nosotros poseemos si somos personas reflexivas, no introspectivas, pero que miramos las cosas con densidad y que no nos conformamos con respuestas facilonas y precipitadas, sino que creemos y buscamos la verdad. Y a propósito de esto, quiero concluir informando de un dato, de un hecho, más que de un dato, que creo que es muy interesante para evitar toda visión reductiva sobre el hombre. Antes me he referido a Evandro Agazzi. Evandro Agazzi es considerado el mejor epistemólogo, es decir, filósofo de la ciencia de nuestros días. Ya está anciano, tiene problemas de visión y produce ternura ver cómo su último libro, esperemos Dios lo quiera, que escriba muchas cosas más, pero no escribirá ya seguramente mucho más. Su último libro lo ha hecho sin poder leer las citas, recordándolas de memoria y dictándolas a un escáner de audio y de esta manera elaborando un texto. Bueno, ¿sabéis cómo se titula este libro? Es importante porque respecto de la realidad y respecto del hombre llama a huir de las reducciones cientificistas en la comprensión de la realidad. El libro se titula La conoscenza dell'invisibile, el conocimiento de lo invisible. Y me diréis, ¿y de lo invisible qué conocimiento tenemos? Alguno. Podemos llegar a un acuerdo respecto de propiedades que se derivan de algo que no vemos y, sin embargo, esas propiedades sí las conocemos y por un razonamiento de tipo demostrativo o coherente, al menos, inducir de efectos conocidos, visibles, una causa desconocida, invisible. Por ejemplo, en el hombre, el alma. Y mejor que el alma, porque el alma, dice Aristóteles, la tienen las plantas y los animales, porque es un alma que genera movimiento interno y no meramente inercial en los vivientes. El espíritu. Bueno, todos los hombres, desde que son hombres, han creído que los hombres tienen en su interior algo de origen divino que se llama espíritu y que subsiste a la muerte. De hecho, hay un gran antropólogo que dice, si alguna verdad debiera ser, por absurdo, establecida democráticamente, ninguna verdad sería tan poderosa y tan creída por los hombres a lo largo de todos los tiempos que los hombres perviven a la muerte.
y por eso adornan con ritos funerarios su propio perecimiento, que no es un simple aniquilamiento, sino el tránsito a un nuevo modo de vida que desconocemos. Y diría, no tanto como parece, porque algunas cosas podemos saber del nuevo modo de vida que tienen los difuntos. De eso no sabemos mucho, pero sí que podemos saber algo. Y sabemos que tiene que ver con la vida de aquí, de la cual la vida de allí no es más que su transición lógica. Por eso, Platón manifestaba de un modo potentísimo la lógica ética y escatológica que une la vida de aquí y la vida de allí. Los que viven bien, vivirán bien y felizmente. Los que viven mal, vivirán mal y desdichadamente. Y los que viven así, deberán purificarse. Esto lo han creído los hombres de todas las épocas y jamás lo han visto. Lo cual significa que podemos, incluso sin creer, conocer ciertos aspectos y dimensiones de la realidad y de nosotros mismos que no vemos. Que hay un ser primordial, fuente infinita de inteligencia y de bondad, al que todos llaman Dios, sin que sepamos qué significa esa palabra, una palabra griega. Zeus, Dios, Dios es Dios. Dios, el genitivo de Zeus, el padre de los dioses, no. Zeus alude a un ser superior de luz, es una palabra vacía, pero la realidad de Dios no es una realidad vacía, es el fundamento de la realidad que habita en una luz inaccesible y que no puede ser visto. Y si ves algo, sábete que eso no es Dios. Por tanto, Dios es constitutivamente invisible y de algún modo podríamos decir es lo más visible del mundo, porque, como dicen muy bien los grandes científicos, los buenos científicos, el mundo está lleno de su sabiduría, sobre todo el mundo natural. Está construido con tal orden, con tal perfección, con tal armonía, con tal número, peso y medida, que nos deja boquiabiertos. Y podemos decir con Christopher Wren, sit laus Deo, sea Dios alabado. Y lo dice después de hacer complejos cálculos astronómicos y ver cómo, efectivamente, la ley del movimiento gravitatorio no circular, sino elíptico, de acuerdo a las leyes de la gravitación de Kepler y Newton, se están produciendo con una perfección matemática. Es decir, lo invisible, diría, no solo se intuye, de algún modo se ve. Y digo, los grandes científicos lo confirman, y si me apuráis, también los filósofos. Incluso algunos filósofos que en ciertos sentidos, y con esto termino, tienden a ser escépticos. Kant lo dice. Kant dice que la razón percibe un ámbito de la realidad que sobrepasa la propia razón y que desea conocer, pero que es demasiado pobre para entrar en nuestra nueva región de realidad, que es la región del mysterium, Si le digo esto a los alumnos y se parten de risa. Es lo inefable. De hecho, es la raíz de mudo en todas las lenguas indoeuropeas. Lo que no puede ser dicho es misterio. Ahora bien, que no pueda ser dicho no significa que no exista. Significa que es lo máximamente valioso de la existencia. Que de ahí venimos y que ahí vamos. Y que nada vale lo que vale comprender en la medida en que una luz superior, que es la fe, y una luz inferior, que es la razón, trata de conocerla y vivir de acuerdo a este misterio. Mysterium. Por tanto, el misterio no es lo desconocido, el misterio es lo inefable. Se ha puesto de moda, después de Gabriel Marcel, decir que el problema y el misterio, yo creo que esta vía es mucho más fecunda. El misterio es la gran matriz de luz y amor potentísima de la que procede el mundo. Y eso es a lo que los filósofos y los teólogos llaman Dios, que es un nombre que no dice nada. Pero la realidad a la que este nombre alude e indica es mucha realidad, es la plenitud de la realidad. Tomás de Aquino, que es un grandísimo y potentísimo y ultrasintético pensador, lo dice bien. De Dios podemos conocer pocas cosas. Sobre todo podemos saber que no es Dios. Pero sabemos racionalmente, antes de la fe, un cierto número de aspectos de Él. Por tanto, a Dios, que no lo vemos, podemos conocerlo en una porción exigua pero real de su realidad, racionalmente. Y sobre todo, podemos conocerlo ulteriormente, echando mano de la fe y de la revelación en su misterio intrínseco, personal y profundo. Que este Dios no vive aislado,
sino que en un movimiento que nos sobrepasa infinitamente y que jamás entenderemos, contra el racionalismo, genera en su interior a uno que es su imagen y de ambos procede apotroque por vía de expiración amorosa una persona nueva, ya son tres. ¿Cómo vamos a entender esto? Nos basta que lo ha dicho el que es la fuente de la verdad, que no puede engañarse ni engañarnos. Es decir, a Dios no lo vemos, pero sabemos que existe y debemos educar nuestra inteligencia de modo que no dañemos su estructura lógica, que nos va a llevar a saber de un modo sencillo, como han sabido los hombres de todas las épocas, que si este mundo tan ordenado y tan bien construido existe, es porque un constructor lo ha construido así. Si vemos orden, es porque hay un ordenador, no un laptop ni un procesador. Hay uno que ha puesto orden. Y si vemos belleza, es porque este mundo ha recibido la belleza del ser supersustancial, como dice el Dionisio, el pseudo Dionisio, que la ha puesto en el mundo. Es decir, se puede conocer lo invisible, aunque es verdad que lo invisible sobre todo se cree, pero llegará un momento en el que veamos lo que aquí no podemos ver, y eso es lo que la fe cristiana dice que es la felicidad plena y perfecta, la visión facial de aquel que es fuente de luz y fuente de amor, y eso es Dios. Es decir, y con esto concluyo, ciencia, filosofía y teología incluiría ahora. Son tres modos de acceder a la realidad muy distintos, pero siendo así que la realidad es la realidad, nuestros tres modos de acceder a ella tienen que ser por nuestro propio bien, para que no andemos esquizofrénicamente divididos, tienen que ser coordinados y tienen que ser debidamente armonizados, y esa es la verdadera necesidad del diálogo entre ciencia, filosofía y fe. No tanto que traigamos aquí al cuerpo de doctores en filosofía y al cuerpo de doctores en ciencias experimentales y los pongamos a dialogar. Se van a ir enseguida aburridos y sin llegar a grandes conclusiones. Esta es la necesidad del diálogo. Y ese diálogo de nosotros con nosotros mismos a propósito de la realidad es el que nos va a dar una visión bien articulada, en planos unidos pero diferentes de una misma realidad.